Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y pues como todas las semanas tenemos con nosotros a la doctora Cristina Barinotti, doctora en psicología, experta en familia, que nos trae un tema muy importante esta tarde. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Cristina Barinotti. ¿Cómo se encuentra, doctora? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, no, gracias a ti por recibirme. Muy bien, muy bien. Doctora, vamos a hablar de un tema importante. El título me encanta y pues obviamente cuando lo leí dije, me acordé de tantas cosas que de los pilares que tenemos en nuestra familia, sobre Exacto, todo, como dice el título, la herencia de la abuela materna, materno. el papel y el rol que cumple la abuela en nuestras vidas, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando es la abuela de parte de madre. Así que qué bueno que podemos hablar de esos temas, doctora, para que todas las personas que están en sintonía comiencen, vamos a decir, acordarse de sus abuelos y también de las raíces, y obviamente todo el legado que nos va dejando en nuestra familia. Sí, la herencia de la abuela materna es muy importante, en particular a las nietas. No solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista emocional. Y entonces, vamos a decir desde el punto de vista biológico, que una mujer que está embarazada con un embrión femenino, le pasa en el embarazo todos los ovocitos a su hija, que cuando su hija crezca, se van a desarrollar en óvulos para la fecundación. Vale decir que parte de la abuela materna ya está en esa nieta, porque esos óvulos pequeñitos, esos ovocitos, fueron donados con un gran intercambio de material genético a la hija y la hija a la nieta. Debemos aclarar que cuando un niño nace, viene con el material del papá y de la mamá, con el ADN del papá y de la mamá, 50% y 50%. Pero la realidad es que solamente el ADN mitocondrial, que ahora voy a explicar qué es lo que la madre, las mujeres traspasamos. El ADN mitocondrial está alrededor del ADN nuclear, que es lo que pasamos varones y mujeres a nuestros hijos, pero la mujer en particular, ese ADN mitocondrial, las mitocondrias son unos orgánulos que están alrededor del ADN nuclear y que le dan ese ímpetu y esa energía química al organismo para poder dar todos sus procesos. Vale decir que es una maravilla y solamente las mujeres lo damos. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando se une un óvulo con un espermatozoide, la colita del espermatozoide al unirse se pierde y se pierde con ella todo el ADN mitocondrial que a su vez su madre le pasó. Por eso las mujeres somos las únicas que traspasamos este ADN mitocondrial. Pero no solo eso, un gran investigador, Alejandro Jodorowsky, que dio origen a una terapia llamada casi el psicoanálisis del presente, y ahora lo voy a decir, dice que además las abuelas traspasan en este ADN mitocondrial las vivencias, los traumas, todas las cosas que han ocurrido, están también en la nieta. Están también, por ejemplo, cómo la abuela vivió su embarazo, si tuvo alguna tristeza, alguna depresión, eso lo puede pasar a las nietas. Es una cosa muy interesante que lo trabaja mucho las constelaciones familiares y lo trabaja Alejandro Jodorowsky para desbloquear esos traumas a través de lo que él llama la psicomagia. No hay nada de magia, es nada más que desbloquear el inconsciente, es casi el psicoanálisis, pero él utiliza la técnica teatral a través de algunas escenificaciones para la persona que está con un trauma. Y ese trauma puede venir de la abuela. En las mujeres generalmente nos viene de la abuela, pero también puede ser que ese trauma se pase al varón. Lo que pasa es que por razones psicobiológicas, las mujeres lo vivimos
con mucha mayor intensidad. También se hereda, fíjese qué interesante, ya hubo muchos estudios en la Universidad de Cambridge, se heredan también no solo los traumas, sino el carácter, se heredan los gustos, se heredan los gestos, el temperamento, porque la biología a veces salta una generación y no es extraño encontrar mujeres que dicen, se parece más a mi mamá que a mí o que a mi esposo, inclusive físicamente. ¿Ven? Por supuesto que hay excepciones a esta regla, pero esto es así. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros, las mujeres, tenemos esta herencia de la abuela, esta cadena, ¿verdad? Y yo te traje acá, mira, digamos, la madre rusa, la Qué mamá, bello. ¿no? Entonces, esto es, nosotros, ahí estamos nosotros, fíjate. Mi papá me lo trajo de Rusia. Yo lo tengo en chiquito, doctora, y en Bueno, azul. sí, y da la Sí. idea, exacto, de que, bueno, esta madre primera, ¿no? Da todo lo demás. Esta madre primera da la hija y también da la nieta. Y esto es muy importante y yo lo he tenido siempre en mis conferencias cuando presenté mi libro de madres a hijas, ¿verdad? En donde estamos en la etapa de las 3 generaciones. Yo, mi hija y mi nieta. Entonces, es importante ver este legado de las abuelas, que más allá de todo lo que después ayudamos, ¿no? Con la crianza de los nietos, si es que tenemos tiempo y no trabajamos intensamente. Entonces, más allá de todo lo que podemos hacer, tenemos además esta herencia, este impulso genético. ¿Tú sabes por qué se habla de la abuela como alguien tan importante? No solamente por estos condicionamientos biológicos y psicológicos, sino también sociales. Hay una teoría de la abuela ancestral, que tiene que ver con la menopausia. ¿Por qué viene la menopausia? ¿Por qué aparece en el concierto del desarrollo evolutivo del hombre la menopausia? Del hombre me refiero a varones y mujeres, ¿verdad? Es un masculino inclusivo. Porque cuando la mujer, ya en periodos prehistóricos, dejó de menstruar, y hay algunas especies también que ocurre lo mismo, muy pocas, tenía tiempo, ya no había competencia, ya no podía quedar embarazada como las más jóvenes y competir con ellas. En lugar de competir, las ayudaba, porque en aquellos tiempos oscuros el bebé salía de la panza, por supuesto, la madre le daba el pecho, pero cuando ella era un poquito más grande, él solito se las arreglaba para arrancar las raíces de la tierra, que era lo que comían. Entonces la abuela se encargaba de recoger esas raíces, y entonces permitió que la madre se ocupara amorosamente de su hija, tuviera más descendencia, que sabe a la naturaleza, ¿no? Para poblar al mundo. Entonces, fíjate qué interesante, y acá a través de este comentario le damos un estatus superior a la menopausia, porque es justamente ese periodo en que podemos colaborar, no ya con ese trabajo exhaustivo, porque las abuelas trabajamos, pero sí estar presente en la vida de nuestras nietas, sabiendo, Marilyn, que hay mucho de nosotras y en ellas, cuando lo miramos a los ojos, nos damos cuenta cuántas cosas. En el caso de mi nieta, tiene muchas cosas afines a mí, un carácter muy parecido, y eso es maravilloso. La realidad, Marilyn, es que este tema de la herencia de la abuela a las nietas es importantísimo. Por supuesto también que a los nietos, ¿verdad? Pero ya biológicamente hay una impronta que está dirigida a esa cadena de madre a hija y a abuela. La participación del varón, participación biológica del varón, culmina con el espermatozoide que se une con el óvulo y forma un nuevo ser. Porque culmina, como dijimos, pierde la cola, el espermatozoide, y pierde también las mitocondrias. En cambio, la participación biológica de la madre continúa en el seno materno, en la panza, donde lleva ese hijo, en donde sigue ocurriendo un intercambio
muy grande de material genético que el padre ya no puede ofrecer. Entonces yo creo que esta es la visión rápida, pues no podemos ahondar en detalles del tema de hoy. Claro que sí, doctora. Y vamos con las preguntas. Yo tengo muchas preguntas, pero siempre el público que nos sigue está esperando, obviamente, que podamos hacer sus preguntas. Dice Carolina, ¿la herencia genética materna influye en la salud de forma inesperada? Influye en la salud. Se han hecho estudios universitarios en los cuales a través del ADN mitocondrial pasan, no del ADN nuclear, que lo pasan las madres exclusivamente, pueden traspasar enfermedades también. Ese estudio se refiere específicamente a más de un 80% de traspaso de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental. Claro que sí, dice. Buenas tardes, doctora. Saludos. ¿Por qué es tan importante la abuela materna en el niño? Bueno, en el niño es importante para darle un ejemplo reforzado o para darle un ejemplo de lo que es una mujer tierna, amorosa, inteligente, trabajadora, que puede estar con sus niños y que no por eso es una mujer no inteligente, ¿verdad? Entonces, si la madre no está nunca, por razones de trabajo, nosotras las abuelas tenemos esa oportunidad. Aunque debemos decir que no hay que abusar de la abuela. Hoy en día, en esta cultura tremenda que vivimos, las abuelas necesitamos trabajar. Ha habido casos muy tristes en donde hay abuelas, creo que lo mencioné aquí en tu programa, un caso que se repitió hace poco de una abuela que dejó en uno de sus nietos en el auto y el niño falleció. Vale decir que, ¿por qué? Porque ya con el tema de la menopausia y esta época que vivimos, no tiene la atención, está sufriendo algunos síntomas, todos los que hemos pasado por la menopausia lo sabemos, síntomas de calores, de irritabilidad, y entonces el peso de estar cuidando de esos nietos se siente. A pesar de que la mujer lo vive, lo vivimos con un profundo, digamos, una profunda alegría, una profunda felicidad. Claro que sí, doctora. Vamos ahí, dice por aquí. Son figuras que le transmitirán grandes valores y que les ayudarán a afrontar la vida de diferentes maneras. Exactamente. La visión de la abuela, vamos a concordar, a uno a cierta edad se fueron ya las hormonas, los estrógenos del ciclo reproductivo y aparecen las hormonas de la sabiduría. Y la hormona de la sabiduría, que es por supuesto un concepto existencial que se me ha ocurrido, nos hacen ser más pacientes, más tranquilas, poder ver la realidad desde otro ángulo muy diferente al que lo veíamos cuando estábamos muy jóvenes en pleno ciclo menstrual, con todos los estrógenos revolucionados. Vemos, por ejemplo, las mujeres muy jóvenes que tienen hijas adolescentes, cómo se pelean con ellas, la cantidad de discusiones que hay. Ahí hay exceso de estrógenos, ¿verdad? Entonces la abuela viene y compensa todo eso con su falta de estrógenos, que es una bendición porque en realidad las hormonas de la sabiduría nos ayudan a criar a nuestras nietas o por lo menos a inspirar a nuestras hijas. Con esta pregunta, doctora, dice, ¿por qué ocurre con la abuela y no con el abuelo, doctora? Bueno, desde el punto de vista biológico, me preguntas, claro, porque el varón, la abuela, las mujeres, transmitimos el ADN mitocondrial, que son motores que le dan energía para la sobrevivencia de las células. Por supuesto que lo transmitimos a varones y mujeres, pero cuando el varón se casa o tiene pareja y uno de sus espermatozoides contribuye, porque se une a un óvulo y crea un niño, pierde ese material, esas mitocondrias. Por eso la participación biológica del varón no es muy grande, pero puede ser la participación social, doméstica, de ayuda a la madre, muy importante desde ya.
El abuelo, por supuesto, el abuelo no puede transmitir todo eso, aunque son fuentes de sabiduría, la pareja de los abuelos, desde ya. Hay abuelos que son muy importantes cuando la abuela se ha muerto. Todo lo que hablábamos, ¿no? Estos químicos de la sabiduría, que en el hombre, que también pasa por la andropausia, ocurren. Vale decir, desde el punto de vista biológico es distinto al punto de vista social. Claro que sí. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de genes se heredan de la abuela materna? Bueno, cuando se gesta un embrión, el 50% y el 50% del ADN nuclear, 50% de mamá, 50% de papá, pasan a ese niño. Ahora hay un ADN mitocondrial que pasa de la abuela materna, que no lo traspasa el varón, al niño. Por lo tanto, ahí tenemos un porcentaje mayor de ADN mitocondrial de ADN porque se une al ADN nuclear. Claro que sí, doctora. Vamos ahí hay unas cuantas preguntas más. Bueno, hay muchas y saludos. Dice por aquí mandan saludos, pues de Bogotá, de Puerto Rico, de Perú, Qué bueno. saludos, de Saludos. Ecuador, de Venezuela. Acá viene, dice, eso, usted lo ha hablado también algo parecido. La Biblia nos enseña que los ancianos están llenos de sabiduría. Partiendo de ese punto, los abuelos aportan grandes conocimientos de vivencias a los jóvenes. Así es, Carolina, gran cantidad de vivencias. La abuelidad, que yo di una conferencia a la que tú asististe gentilmente, Marilyn. Buenísima la conferencia. Es justamente un periodo de transformación y un periodo de bondad muy grande que los abuelos, si no estamos enfermos, ¿no? Si no tenemos algún problema de salud mental también que no hayamos cuidado, los enfermos, los abuelos, tenemos una misión muy importante. Claro, la sabiduría viene después de un periodo de enorme ignorancia de cuestiones existenciales, porque la juventud, cuando somos muy jóvenes, nosotros nos abocamos a trabajar, a hacer dinero, a criar a los hijos, somos pragmáticos, somos prácticos, a todos nos ha pasado. Pero ya ese periodo es un periodo donde se ignoran ciertas cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque el ritmo de la vida es así. Entonces, cuando llegamos a la abuelidad, a ser abuelos, surge todo eso, es como que florecemos, es como que nos transformamos, nos transformamos como el gusano de seda de pronto se transforma en una mariposa. Vamos hacia alturas superiores. Interesantísimo las conferencias que da la doctora Barinotti una vez al mes también. Y todas esas las pueden encontrar en su canal de YouTube en unifamilia.com. Doctora Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga un excelente fin de semana. Dios mediante, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande para ti y toda tu audiencia. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde.